Buenos días compañeros, como muchos ya me conocen soy Karen Arias del grado 10B y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema que me corresponde a mí, que es la Revolución Cubana. Primeramente, y para entrar en este tema, la Revolución Cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada al poder del ejército rebelde liderado por Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan en el poder desde entonces, se considera la revolución como el periodo comprendido entre alzamiento contra Batista y la actualidad. A principios de 1959 había renacido la vieja revolución cubana con sus banderas nacionalistas, modernizadoras y antidictatoriales, que fue convertida por Castro en una revolución social que con su giro prosoviético generó graves conflictos con Estados Unidos. El triunfo de la Revolución Cubana fue un estímulo para la izquierda insurreccional latinoamericana, que inspirada en el modelo cubano intentó crear focos guerrilleros rurales para la conquista del poder. La Revolución Cubana fue la primera revolución comunista en el continente americano. El gobierno cubano durante la revolución se ha mantenido en el poder a pesar de las sanciones internacionales, la caída del bloque socialista, etc. Las principales causas fueron la influencia mundial de la Revolución de Octubre de 1917, en la que el proletariado ruso depuso a los zares e inició un gobierno revolucionario. Lo mismo ocurrió con la revolución en Guatemala en 1944. Otra causa fue el golpe de estado de Fulgencio Batista, como ya lo dije antes, contra el gobierno legítimamente electo de Carlos Prío Socarrás, que causó un profundo malestar en la población. La dependencia de Estados Unidos, que mantenía a Cuba la dictadura militar de Batista, mientras que el pueblo cubano padecía desempleo y corrupción generalizada. Algunas consecuencias de la Revolución Cubana fue 1. La caída de la dictadura de Batista e inicio del periodo de reformas revolucionarias y nacionalización en Cuba, que afectó a la banca, a las industrias azucareras y que ocasionó a la larga un éxodo masivo de la clase media cubana. Otra consecuencia fue la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba en 1961 y bloqueo económico y comercial de los primeros hacia la isla caribeña, que pasará a depender económicamente de la Unión Soviética hasta su desplome a inicios de los 90. Otra consecuencia fue el inicio del régimen comunista cubano, que todavía gobierna esta nación y que rápidamente se ganaría el rechazo de la intelectualidad latinoamericana, que inicialmente les apoyara debido a sus políticas autoritarias como los fusilamientos, los juicios sumarios, persecución a opositores, homosexuales y artistas, prohibición de salida de la isla, etc. El funcionamiento de tribunales de excepción para juzgar los crímenes de guerra y el pedido de Castro para cambiar el sistema panamericano y las relaciones económicas entre América Latina y Estados Unidos terminaron de distanciar a Cuba de Washington y de América Latina. Cuando Estados Unidos quiso presionar a Cuba con la amenaza de suprimir la cuota azucarera, su principal fuente de divisas, se acentuó el conflicto, pues entonces en febrero de 1960, cuando el delegado soviético en La Habana se ofreció para adquirir todo el azúcar necesario para sostener el régimen, y desde entonces los lazos entre la Cuba y la Unión Soviética se estrecharon. Para concluir, Cuba es el único país americano que cuenta con un gobierno comunista. Sin embargo, por ello fue expulsado de la OEA. El comercio cubano es sobre todo interno, más bien tiene acceso a comercializar con países como lo es China. Cuba mejoró la calidad de vida de los cubanos, ya que se construyeron viviendas, edificios públicos, se urbanizó y se modernizó la República de Cuba, brindando electricidad, gas a las zonas más humildes y necesitadas. La escolarización se hizo obligatoria desde los 6 años hasta los 18. Desaparecieron las escuelas privadas y la universidad se hizo accesible para todos. Cuba es un país que luchó con valentía hasta el final, y así fue como pudo alcanzar su relación como país independiente.
En la actualidad el único país latinoamericano netamente independiente es Cuba, ya que gracias a la política socialista es capaz de depender de sí mismo. Es por ello que Cuba es un país modelo en donde se hacen validar los derechos de las personas con equidad y no hay distinciones sociales. La política que se mantiene en Cuba es la que ha llevado al país a la cima, siendo aún un ejemplo que mueve masas porque a quien no le gustaría tener una vida más digna donde los gobernantes sean los que promueven la justicia por medio de las normas, leyes y mandatos. Cuba encabeza a los países latinos en la educación y por consiguiente, como ya se sabe, los mejores médicos son los que estudian en Cuba. Muchas gracias.